¿Cómo dejar de sentir culpa? ¿Qué se siente cuando estamos bloqueados? ¿Y qué se siente cuando podemos avanzar, aun cuando no sabemos? Aun cuando no sabemos cómo avanzar. Aún así estamos dispuestos a jugárnoslas indistintamente de esas sensaciones que podamos experimentar. Bueno, gente, les saluda otra vez Homer y nada, como siempre buscando ampliar esas posibilidades que existen en el significado interno o representaciones internas que le damos nosotros a esta experiencia llamada vida. Y más allá de influenciar o querer cambiar las cosas que pasan fuera de nosotros, es influir en nosotros para cambiar un poco más esa experiencia o interacciones que tenemos con nuestro medio. Agradeciendo como siempre la presencia que hacen en cada uno de los podcasts anteriores que he publicado, con esos clics y sobre todo con ese tiempo que se toman de su vida para escucharlo. Lo cual para mí es súper grato porque me permite validar que de algún modo se están tomando parte de su vida, parte de su tiempo para escuchar algo que quizás pueda representar importancia en su vida. Y hoy arrancamos diciendo entonces lo rico que se siente a veces culpar a otros o transferir la culpa a otros. O como dicen por ahí, compartir nuestra culpa. Creo que de algún modo es lo más práctico y lo más básico que conocemos para evadir o dejar de sentirnos culpables. Sin embargo, hay algo más o alguna u otra manera en la que podamos llevar a cabo esta experiencia de la culpa. A veces nos enseñan muchas cosas en la escuela, en la universidad, pero esos juegos internos quedan a la deriva, quedan para psiquiatras y psicólogos, para terapeutas o espiritistas. Y no sabemos cómo manejar, cómo gestionar ese puto cliché llamada culpabilidad. O ese puto cliché que pasa de la culpabilidad a la responsabilidad. A veces decimos ser responsable, pero no nos dice nada. Sin embargo, si nos detenemos un poco a pensar entre la culpabilidad y la responsabilidad, siendo esta última como el punto de transformación de la culpa, podemos darnos cuenta que cada una tiene pensamientos, fisiologías, lenguaje y sensaciones bioquímicas distintas. Cuando sentimos culpa, bloqueamos nuestros pensamientos, señalamos a otros, nos señalamos a nosotros, realmente se siente un puto dolor, ¿ok? Pero ese dolor no es un dolor físico, decir una herida abierta como tal, que esté sangrando algo, se nos haya roto un hueso, sino es un dolor porque es nuestro ego el que realmente se ha herido. Nuestro ego, esa parte de nosotros que llamamos ego, no acepta. Esa parte de nosotros que llamamos ego le duele verse mal, le duele verse herido, le duele verse señalado, ¿ok? Le duele haberse equivocado. Y sobre todo, le cuesta a esa parte de nosotros llamada ego sentirse o mostrarse vulnerable ante otros. Y ese dolor, esa vulnerabilidad es lo que transformamos, o mejor dicho, es lo que referenciamos como culpa. Sin embargo, cuando logramos tomar esa culpa y transformarla en una responsabilidad, igual existe un dolor, ¿ok? No quiere decir que, bueno, ya desapareció el dolor, pero es un dolor, ¿ok? Con opciones que nos muestra cómo redimir, cómo crecer con ese error, ¿ok? O con esa falta que hemos cometido, si así lo queremos, obviamente. Y de igual manera, como es nuestro ego el que está
afectado, el que está tocado, este no se va a quedar allí cuando siente la responsabilidad, no se va a quedar allí como que dándose golpes de pecho, sino más bien siente la posibilidad de mejorar y de ser mejor. ¿Ok? Recuerda que cuando sentimos culpa, no estamos sintiendo algo, no sé, en un riñón, en un hígado, no. Estamos sintiendo algo en esa parte inmaterial llamada ego. Entonces, cuando crees que has errado contigo o con otros, más que quedarte allí, más que quedarte allí sintiendo culpa, señalándote, pensándote, busca, ¿ok? Transformar ese estado de culpa en responsabilidad. Y para hacer eso, para hacer ese trance, no digo cambio, ¿ves? Que no digo cambio, sino digo transformación. Para hacer ese trance entre la culpa y la responsabilidad, lo primero que tienes que es aceptar, ¿ok? Y aceptar cuesta. Y para decir aceptar, nada, di mierda, la cagué, ¿ok? O como lo quieras expresar, no sé, X. Pero acéptalo sinceramente, que lo sientas realmente, o sea, siente el puto dolor de que, no sé cómo explicártelo como tal, porque no existe una palabra totalmente representativa para este dolor, pero vas a sentir como que esa conexión cuando lo aceptas sinceramente en ti. No sé, puedes gritarlo, llorarlo, etcétera, pero acéptalo, ¿ok? Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego, identifica qué acciones dependen de ti para que esa situación se transforme, ¿ok? Lo primero, acepta, mierda, la cagué, no puede ser, etcétera. Pero sin señalarte, sin culparte, sin juzgarte, sin cagarte más, ya, o sea, ya la cagaste, ya, no puedes hacer más nada. Ahora identifica qué acciones puedes hacer para seguir, para avanzar. Eso, esa situación como tal no la puedes cambiar. Lo que puedes cambiar es la representación sobre la misma situación. Y por último, suelta todo sobre esa experiencia. ¿Ok? Suelta los elogios, suelta los rencores. Si sostiene cualquiera de las cosas, o sea, tanto los elogios como los rencores o etcétera, cualquiera de las dos va a seguir siendo parte de esa culpa y en algún momento va a explotar o en algún momento te va como que a sobresalir. Entonces, lo primero es aceptar, lo segundo es identificar qué acciones dependen de ti, lo tercero, y no menos importante, es soltar, suelta todo, cualquier señalamiento, cualquier sensación que pueda existir sobre esa experiencia que tú crees que te hace culpable, que tú crees que puede culpar a otro, porque aun cuando quieras compartir la culpa, eso no te resta esa sensación de culpabilidad, simplemente la minimiza, pero no te la quita. Luego de identificar esas acciones y de soltar todo, por último ponte en acción. No hay nada que se pueda transformar sin una acción. Aún cuando estés en un modo de inacción, la inacción es una acción, ¿ok? La inacción es una acción. Y si no te pones en práctica a llevar a cabo todas esas cosas que se supone que estás haciendo, créeme que no va a haber un cambio sustancial o una transformación sustancial entre el estado de la culpa y el estado de la responsabilidad. Tienes que hacerlo con la certeza de que efectivamente has errado y la aceptas, no pasa nada. Sin embargo, tienes la posibilidad o las posibilidades para transformarlo. Recuerda que la culpa como tal siempre va a buscar bloquearte, limitarte, crearte víctima o crear víctimas, ¿ok? Volverte victimario o crear a otros victimarios. Sin embargo, la responsabilidad, como te dije al principio, no cambia en nada la situación, pero te da una percepción y una sensación de posibilidades distintas a la culpa, en la cual ahora sí vas a poder
seguir, avanzar y no quedarte allí siendo víctima de las circunstancias, sino siendo un promotor de nuevas circunstancias y seguir adelante. Y no te digo todo esto con la finalidad de que lo sigas como unos pasos o una fórmula sine qua non con la cual deberías como que ordenar o seguir el patrón de tu vida, para nada, sino como algo con lo cual puedes validar, puedes llevar una experiencia. Si te sirve bien, de hecho no tienes que seguir estos pasos como una fórmula, una puta fórmula mágica, como lo mencionaba en el podcast anterior, sino como unas simples ideas, como unos simples planteamientos que tú puedes modificar, que tú puedes alterar. De hecho, si no los quieres seguir ninguno, perfecto. Lo importante es que amplíes las posibilidades, que amplíes los recursos que te permitan avanzar, que te permitan seguir adelante. Y por último, recuerda que el hecho de sentirte culpable te bloquea o puede bloquear tus circunstancias o puede bloquear el entorno donde te desenvuelves. Y además, algo más importante también que surge cuando te crees víctima, cuando cargas la culpa, es que transfieres la decisión de tus acciones y resultados a personas o eventos que tú no puedes controlar, mientras que la responsabilidad indudablemente no te va a eximir para nada de los acontecimientos como te mencionaba o de las consecuencias, pero que coño, te da la posibilidad de tú tomar la gestión, nuevamente el manejo de tu vida y de tus circunstancias, que es algo que dentro de ciertos parámetros o ideas puedes manejar. Recuerda que la culpa y la responsabilidad son dos mecanismos que van a existir predominantemente en tu vida. Eso no quiere decir que cuando pases al estado de responsabilidad en ningún momento puedas volver a experimentar el estado de culpa, pero tú siempre vas a tener la decisión de cuál preferir. Entonces recuerda que puedes encontrar este tema y otros temas en Spotify o iTunes o en mis redes sociales a través de @omerinsight, tanto en Instagram, Twitter o Facebook. Muchas gracias si llegaste hasta acá, muchas gracias por el clic y muchas gracias por estos valiosos minutos de tu vida. Nos vemos en un próximo Insight.